Vamos a leer el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículos 11 al 19. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entramos en la segunda parte de la oración sacerdotal de Jesús en el capítulo 17 de Juan. Después de la invocación al Padre que vimos ayer, sigue la oración de intercesión propiamente dicha, una oración que hace Jesús primero por sus discípulos, llamémoslos históricos, aquellos que en ese momento estaban a su alrededor, y luego vendrá la oración que veremos mañana por sus discípulos futuros, los discípulos de todos los tiempos. De todas maneras, esta oración de intercesión por sus discípulos históricos vale también para nosotros. Vamos a notar en la mañana de hoy, en nuestra lectura del Evangelio, cómo en su oración Jesús encomienda al cuidado del Padre a sus discípulos, porque fue en el nombre del Padre que ellos fueron guardados, formados, acompañados, protegidos, mientras estuvo con ellos. Y no perdamos de vista el contexto en el que se realiza esta oración. Lo vimos al final de nuestra lectura ayer. Es una situación de ruptura. Jesús va al Padre, los discípulos siguen. ¿Se romperá esta comunión o se fortalecerá? Pero hay una situación todavía más fuerte. Ahora que Jesús ya no esté físicamente como estaba al principio con ellos, ¿qué va a pasar con su comunidad? ¿Se va a dispersar? ¿Se van a desunir? ¿Va a haber conflictos en la iglesia? ¿Va a haber puntos de vista contrapuestos que los llevará a crear nuevas comunidades? ¿Eso es lo que va a pasar? Además, están en medio de un mundo también difícil, un mundo donde hay persecuciones, donde hay problemas, donde hay amenazas. ¿Esta comunidad seguirá siendo protegida y custodiada por Jesús? Por eso el punto de partida es importante. Jesús ha dicho en la oración, ya lo veíamos ayer, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Pero el fundamento de toda esta oración está en la última declaración, la declaración de victoria
que Jesús hizo en el amén, en el cierre de su discurso de despedida. Ánimo, en ustedes en el mundo tendrán tribulaciones, problemas, pero confíen, ánimo, yo he vencido al mundo. Jesús ha vencido al mundo, sí, y por lo tanto el príncipe de este mundo no tiene ningún poder sobre él. Pero los suyos, los discípulos de Jesús, los que el Padre le ha confiado, están expuestos. Nosotros estamos expuestos a un daño. Continuamos bajo la amenaza de ese dominio del mal. Y es en esta situación entonces que se eleva en este punto una fuerte oración de intercesión al Padre para conservar a los suyos íntegros, conservarlos en la unidad e íntegros, para que el mundo no los derrote, para que el mal no les haga daño y entre ellos no se dispersen. El núcleo de esta segunda parte de la oración la podemos resumir en dos palabras. Las dos peticiones más importantes de Jesús para sus discípulos históricos. Vendrá luego otra más, la final, pero hay dos hoy fuertes. Dos cosas esencialmente pide Jesús. Uno, que sean protegidos del mal, y dos, que sean santificados. Son dos caras de la moneda, una en negativo y la otra en positivo. En negativo, que sean protegidos del mal. En positivo, que sean santificados. Por un lado, que no nos pase nada malo. Pero por otro lado, no es simplemente yo estar protegido, no, es que yo tengo que vivir una vida de santidad. Tengo que arrojar luz. Y esto lo notamos, esta oración, en los dos imperativos fuertes del texto. Cuídalos y santifícalos. Cuídalos y santifícalos. Tereson en griego y hagiason en griego. Cuídalos, santifícalos. Proteger, cuidar y santificar, ¿para qué? Para que no se rompa esa profunda comunión de amor con el Señor, para que sean una sola cosa con Él. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos, y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora yo voy a ti, y digo estas cosas en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Miren cómo Jesús comienza esta parte de la oración diciendo, Padre Santo, Padre Santo. La invocación Padre Santo ya es de por sí una revelación. Juntar las dos palabras, Padre y Santo, vincula dos realidades. Por una parte, la experiencia íntima y familiar del cuidado paterno, y por la otra, la absoluta trascendencia y perfección del Altísimo. La grandeza de Dios, del Dios trascendente, santo, con su tremenda cercanía en la paternidad. Es una manera de decir que el Dios trascendente y sin rostro se ha hecho cercano como un papá en su proximidad más inmediata. Y lo primero que Jesús le pide al Padre Santo es que custodie, que vele, que proteja a sus discípulos. Un buen padre no abandona, ¿verdad? No deja solo a sus hijos predilectos. Bueno, en nuestra sociedad de vez en cuando ocurre, qué tristeza. Pero un buen padre no hace esto. Y Jesús acude a esto. Padre, no abandones a tus hijos.
Y para sus hijos lo primero que pide es que sean guardados y protegidos por la autoridad del Padre, por sus cuidados. Miren cómo lo dice: guárdalos en tu nombre. En tu nombre. El nombre, por supuesto, supone todos los recursos de Dios, su poder, su habilidad. Dios Padre los cuida en su nombre como una torre fuerte, para que ellos sean justos. Ese nombre divino que Jesús ha hecho conocer a los discípulos, ahora se convierte, para los que han custodiado su palabra, en defensa y en baluarte. El nombre de mi Padre, el nombre del Padre, es mi defensa, mi torre fuerte, mi fortaleza. Y es así como Jesús le pide al Padre que asuma la responsabilidad ahora por estos hombres directamente, mientras está personalmente con ellos, que los mantenga íntegros. ¿Y para qué Jesús pide esto? Para que ellos mantengan una unidad inquebrantable. Cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Mientras yo estaba con ellos, dice, yo los guardaba en tu nombre. Es decir, estaba consciente de que el Padre estaba trabajando por ellos y era capaz de suplir a través de él el poder de guardar. Esta es la manera como nosotros podemos también cuidar de otros, cuidar de los demás, con la conciencia de que es Dios quien los está cuidando a través de nuestras manos. ¿Y saben qué? Nosotros debemos orar por la gente, como Jesús oró por sus discípulos. Y miren la consecuencia de esta oración. He velado por ellos, y ninguno se ha perdido. ¿Cómo puedes tú cuidar, proteger a otro? Con tu oración. La oración. Pero miren lo que dice Jesús. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Bueno, hubo uno que se perdió. Se está refiriendo al traidor, a Judas, quien nunca fue un verdadero miembro de la comunidad. Estaba ahí, pero no, su corazón estaba en otra parte. Él no quiso abrirse a la gracia, al amor y a la misericordia de Dios. No se dejó amar. Esto muy en el lenguaje del Evangelio de Juan. No se dejó amar. Él prefirió sus puntos de vista, su independencia, que no le permitió conocer y integrar en sí la revelación de Dios. Y esto puede ocurrir hasta en una familia. Tú puedes quererlos muchos a todos, y hay alguno que sencillamente no quiere. Y más adelante ahora, Jesús puntualiza que ellos, sus discípulos protegidos, fueron guardados por su palabra y por su don de una alegría interior. Dice Jesús, ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo, para que tengan en sí mismos la alegría, mi alegría colmada. Claro, Jesús les dice la verdad, y puesto que han creído, ellos han hecho la experiencia, y ahora revientan de alegría. Jesús está pidiendo entonces lo primero, la protección, que sean protegidos de los ataques del enemigo, del mundo y del mal. Esto es clave.
que sean protegidos ¿de qué? Del odio del mundo y de la enemistad del maligno que quiere ver humillados, derrotados y muertos a los hijos de Dios. Pero esta protección no significa que nosotros no vamos a tener ataques. Dice Jesús, yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Miren cómo Jesús invita a tener una conciencia muy clara de que estamos en un mundo donde hay amenazas. Él percibe los terribles peligros que vamos a afrontar. Jesús comprendió desde el principio que el mundo nos iba a odiar, combatir, aniquilar, de la forma que fuera posible. ¿Y por qué este odio? ¿Por qué este ataque? Porque les había dado a sus discípulos la palabra de Dios. Es la Escritura, la palabra de Dios, el primer objeto del odio de los enemigos. Si Él no puede ser destruido, Él mira a ver cómo diluye su impacto. Jesús ora para que seamos guardados en medio del mundo. Esto es importante, ¿saben? Los cristianos hemos leído este pasaje muchas veces, pero a veces mal. Lo hemos leído como un alejamiento del mundo, como si tuviéramos que colocar murallas para escondernos del mundo, como una reclusión conventual de los peligros de la sociedad de consumo. El mundo ha sido visto como un ambiente peligroso, y entonces se levantan murallas alrededor de las comunidades, de las familias para cuidarse del mundo. Por ejemplo, no ir a lugares donde hay gente peligrosa o de mala reputación. No tener contacto con los no cristianos, no tener amigos entre ellos. Algunas familias podrían inclusive hasta remover a sus hijos de cualquier contacto con el mundo, mandándolos solamente a colegios donde los enseñan a rezar. Y todo eso tiene sentido. Pero Jesús dice, es que yo no lo estoy retirando del mundo. Lo que tienen que aprender es a vivir con carácter, con fortaleza, en medio del mundo. Corremos el riesgo de una mala lectura del Evangelio, el peligro de un aislamiento de la realidad de la vida. Y no se trata de aislarnos del mundo. Jesús, cuando envió a los discípulos a predicar, les dijo, los envío como corderos en medio de lobos. Claro que Jesús sabía de los peligros de la misión, pero un cristiano maduro debe estar seguro de sus principios y de su estilo de vida. La única seguridad es lo que Jesús, pastor, hace con nosotros y en nosotros. Es la relación continua con el Señor, que mantiene en alto la opción por Él, que hace capaz a cada cristiano de estar en el mundo sin por eso confundirse con el mundo. Estar en el mundo sin ser de Él, sin confundirse con Él. Hay que aprender a interactuar con el mundo, a ser amigos en el mundo y con todo ser guardados, resguardados de los peligros del mundo. No te pido que los retires del mundo. Lo que te pido, Padre, es que los guardes del maligno. Eso es diferente. El maligno es el destructor de la vida y de la belleza de la creación. El que impide el crecimiento, la realización de los proyectos que desarrollan al hombre y a la sociedad. Y la muerte es su instrumento, su arma. Jesús lo llama el asesino. Él se inventa 1000 formas de matar a la gente. Su táctica favorita es la muerte lenta, la adicción a la droga que termina en muerte, la soledad por falta de amor que termina en suicidio, el egoísmo, los rencores, la falta de diálogo que termina en dolorosas rupturas y separaciones. To salvation and life.
incluso lo que nos ha sido dado para suplir nuestras necesidades y también para nuestro confort, como un carro, por ejemplo, podría terminar en un accidente de tráfico o en muerte en una noche de farra. Las amistades, qué cosa más bonita hay, podrían terminar también mal en bandas juveniles. La necesidad de trabajo, eso es muy importante en la vida, puede terminar también en negocios corruptos, o en algunos casos, como lo hemos visto en Colombia, hasta en sicariato, el peor de los negocios. El maligno es especialista en crear divisiones hasta el punto de que uno no tolera el punto de vista del otro y terminamos peleando, dándonos, pegándonos en guerras y en asesinatos. Y es de este maligno que el Señor pide que seamos protegidos. Él asegura que el mal no tiene nada que hacer con un discípulo suyo, porque ellos no tienen que seguir al mal, sino a Jesús. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Y entonces, ¿qué es lo que debe distinguir a un discípulo de Jesús en medio del mundo? La santidad. La santidad. Por eso la segunda petición por los discípulos es que sean santificados. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. La primera palabra clave fue proteger. Tenemos que proteger como somos protegidos. Y la segunda palabra es santificar, que por cierto, en griego se juega con la palabra. Santificar y consagrar son la misma palabra en la lengua griega. De manera que esta parte nos está hablando de la consagración de Jesús por nosotros y la consagración que nos pide a nosotros por los otros. Santifícalos. Y Jesús dice, yo por ellos me santifico. O sea, a mí me gusta esta frase, es de mis frases favoritas del Evangelio de Juan. Yo por ellos me consagro. Si yo tuviera que buscar un lema para mi vida, yo cogería este versículo 19 del capítulo 17 de Juan. Yo por ellos me consagro. Lindo, ¿verdad? Pero atención con el sentido del término santificar, consagrar. Algunos piensan que santificar es una especie de fumigación religiosa donde hay cosas malas, de manera que un santificado es una persona limpiecita de cualquier contaminación de maldad que lo hace incapaz de pecar. Por eso algunos piensan, equivocadamente, piensan que un santo es como un angelito que es tan limpiecito que ni siquiera necesita ir al baño, que anda por la calle con una sonrisita angelical todo el día sin el más mínimo estrés, con el ánimo inalterable y a quien todo le sale perfecto. Pues eso no es la santidad. ¿Qué es lo que significa santidad, santificación? El término significa en griego separar, poner aparte, con un propósito específico. Usted santifica la silla en la que está sentado ahora si le da un propósito específico, para el bien. Usted santifica el carro en el que usted maneja si usted le da un propósito específico, para el bien. Usted santifica su peinado si peina su cabello con un propósito específico. ¿Y qué quiere decir un propósito específico? Pues el propósito que Dios tiene en mente para la humanidad y para mí. El proyecto de Dios para mí. Que yo puedo usar de todo eso como instrumento de su obra. Santificarse es convertirse en instrumento de Dios, en vivir para el bien según los criterios de vida, de servicio, de caridad, de entrega del Evangelio. Y cuando usted entiende esto, usted es santificado porque usted se parece al santo por excelencia que es Dios. Sé santo
en comunión con la voluntad de Dios, con el querer de Dios. Y Jesús está orando precisamente para que sus discípulos vivamos esto, para que comprometidos con la vida y con la obra de aquel que nos llamó, nosotros nos identifiquemos con Él. Y el modelo de esta santificación es Jesús. Yo por ellos me santifico, me consagro a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Así como Jesús fue instrumento de Dios siempre, viviendo en medio de la gente y se puso al servicio de las necesidades del pueblo, de sus sufrimientos, de sus fragilidades, ahora Él también nos envía a hacer lo mismo. Es ahí donde se vive la santificación. Nosotros somos enviados con la misma tarea de Cristo, con los mismos recursos de Cristo, y así continuamos la misma obra de Cristo en el mundo. Eso es la santificación. Pero atención, todo esto será posible por su muerte en la cruz. Por eso dice, por ellos me consagro, me santifico. Una consagración en la entrega total, agotándose totalmente hasta la muerte por los suyos. Gracias a la muerte de Jesús en la cruz, nosotros podemos ser dotados del poder del Espíritu para que podamos ser útiles instrumentos en la construcción del reino de Dios. Mejor dicho, para que también nosotros en Él seamos santificados en la verdad. Los invito a repasar esta segunda parte de la oración de Jesús, de la oración sacerdotal. Juan capítulo 17, versículos 11 al 19. Las dos grandes peticiones. Protégelos y santifícalos. Jesús ha orado en voz alta al Padre delante de sus discípulos, cuando está a punto de dejar en el mundo, para que nosotros sepamos de qué manera Él ahora nos está abrazando en su oración, protegiéndonos y santificándonos, para que podamos vencer los temores de un futuro incierto, para que no seamos dominados por el príncipe de este mundo, sino protegidos y santificados. Y por eso, cuando estemos en el mundo, no lo olvidemos, no somos del mundo, pero tampoco nos escapamos del mundo. Comenta la carta Diogneto, una carta de este padre apostólico, el comienzo del cristianismo, siglo II. Los cristianos no se distinguen del mundo por su manera de vestir, no andan con uniformes, ni por su manera de comer, qué comen o qué no comen. Ellos viven como todos, trabajan como todos, festejan como todos, sueñan como todos. No huimos del mundo, vivimos en el corazón de este mundo, haciendo resplandecer una novedad, la novedad de Cristo, protegidos del mal y venciendo el mal en un camino de santificación, siempre con la certeza de que estamos en los brazos orantes de Jesucristo. Protégelos y santifícalos. Yo creo que ya se dieron cuenta de que estas dos peticiones del Padre Nuestro que estas dos peticiones que hemos leído hoy son las dos del Padre Nuestro, con la que comienza y con la que termina. Santificado sea tu nombre, líbranos del mal. Precisamente las dos peticiones que Jesús ha desarrollado hoy en la oración sacerdotal. Que el Señor los bendiga, los proteja y los santifique. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un lindo día.